de las proteínas. Según su estructura. Evaluación. Claro, según su estructura, según su forma química. ¿Ok? Entonces, yo por ejemplo tengo aquí una muestra, ¿vale? Una muestra de suero, por un ejemplo, ¿vale? Y quiero evaluar todas las proteínas que están contenidas acá. Empezaron a ser millones. Sí, millones. Entonces, de proteínas. La ciencia que se encarga de estudiar justamente esto, ¿cómo se llama? Se llama proteómica. ¿Sí? Al igual que hay genómica, ¿sí? Para evaluar el genoma, hay proteómica para justamente evaluar todas las proteínas contenidas en una determinada muestra. ¿Okay? Transcriptómica, ¿qué sería? Transcriptómica. Hay genómica, proteómica, transcriptómica, ¿qué sería? ¿Qué valoraría los transcriptómica? La transcripción, pero algo más específico. Tiene que ver con la transcripción, obviamente. ¿Qué va a hablar la transcriptómica? Tengo aquí la célula, ¿vale? Tengo aquí el núcleo, tengo aquí el DNA, ¿correcto? Y acá tengo, como hicimos hace un ratito, con los ojos, ¿cierto? Una vez que tengo el ARN, con el ADN tengo ¿qué cosa? El ARN, ¿cierto? Que es madurado, y tengo el ARN que va a ir a los ribosomas y formar ¿qué cosa? Las proteínas. ¿Ok? La ciencia que estudia el contenido total de DNA en una célula se llama ¿qué? Las secuencias, todo el ADN, todos los genes. La ciencia que estudia los transcriptos, es decir, lo que se expresó en esta célula, vendría a ser la transcripción. Los transcriptos, el ARN de esa célula. Y la ciencia que estudia el producto final, es decir, las proteínas, se denomina proteínas. Son tres ramas, tres ramas de la biología molecular, las famosas ómicas. ¿Sí? Hay otra que es metabolómica, pero no tiene que ver con la expresión genética, sino más con la funcionalidad y el metabolismo de la célula. ¿Sí? Pero con la expresión genética serían estas tres ómicas, ¿vale? Genómica, transcriptómica y proteómica. ¿Ya? Pero bien, esto, la transcriptómica, la proteómica y la genómica es para evaluar el total de la célula, no solamente una proteína. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si te digo, mira, en esta proteína, supongamos que sea suero, ¿sí? Esto es suero, yo quiero evaluar, por ejemplo, la insulina, o quiero evaluar, por ejemplo, la progesterona, quiero evaluar estrógenos, quiero evaluar hemoglobina, ¿sí? ¿Cómo hago para hacer eso? Quiero solo la proteína, no quiero el total de proteínas. ¿Qué técnica se utilizaría para evaluar solo la proteína? PCR. Pongamos que quiero evaluar progesterona, ¿ya? Una proteína de bebé. Eso, progesterona. Yo quiero evaluar esa proteína, que sé que está aquí en el suelo, al igual que miles de proteínas. ¿Cómo yo evalúo solamente esa proteína? ¿Qué técnica se emplearía? Vamos, ¿han escuchado una? Y esta es la prueba de ¿sí? La prueba llamada vamos a colocar ok, chicos, la prueba llamada es la prueba de ELISA. ¿Y en qué consiste esta prueba? ¿No la han escuchado de una u otra manera? ¿Sí? ¿Alguien sabe más o menos en qué consiste? ¿Fundamento? No su importancia, no su fundamento. ELISA. ¿En qué consiste? Medir, ya, va por ahí. ¿Medir qué cosa? ADN. No, pues no sé qué es proteínas. ¿Medir anticuerpos? Ya. ¿Qué son los anticuerpos? Son proteínas. Pues, por ahí, medir proteínas, medir anticuerpos, ¿qué más? ¿Cuál es la importancia de esta ELISA? La ELISA básicamente me va a permitir evaluar, ¿sí?, la concentración de proteínas solubles
es decir, con proteínas que están en medios solubles, como puede ser la sangre, la orina, ¿sí? En medios solubles. Entonces, me va a permitir medir ese tipo de proteínas. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el principio de ELISA? ¿Vale? Vamos a ver aquí cómo va a resumir. Para empezar, ELISA, ¿sí? Utiliza un principio de lo que se conoce como anticuerpos. ¿Ok? Recuerden, anticuerpos, nosotros en su forma clásica, ¿cómo lo conocemos? A anticuerpos. En su forma clásica, así, tradicional. ¿Qué vendría a ser un anticuerpo? Inmunológico, ¿cierto? Una respuesta inmunológica ante una infección. Sin embargo, la forma se puede decir, una de las formas en las cuales nosotros podemos denominar los anticuerpos. Básicamente, anticuerpo, como su nombre lo indica, es anticuerpo, antibody, ante un cuerpo determinado. Entonces, si acá tenemos un cuerpo, en este caso una proteína, ¿sí? Es una proteína. Esta proteína, ¿sí? Proteína o cuerpo, va a tener regiones específicas llamadas epítopes o epítopos. ¿Sí? Estos epítopes, el color azul, ¿me sirve para qué? Me sirve para el reconocimiento mediante anticuerpos. ¿Sí? Un anticuerpo, ¿qué cosa es? Es una proteína que va a reconocer epítopes. A eso se denomina antígeno, ¿vale? A eso se denomina antígeno. Y a lo que se une, el antígeno, se denomina anticuerpos. ¿Sí? Anticuerpos. Entonces, era la definición clásica del anticuerpo. ¿Qué ocurre si este antígeno o esta proteína, perdón, es un virus, por ejemplo? Entonces, los epítopes no van a ser específicos y estos anticuerpos van a ser específicos para ese epítope. Y es lo que ocurre cuando tenemos una respuesta inflamatoria. ¿Sí? Es un tipo de anticuerpo. Sin embargo, hay otros anticuerpos, por ejemplo, no tan comunes. Por ejemplo, si quiero evaluar una proteína, qué sé yo, una proteína, la progesterona, antiprogesterona. ¿Tiene que ver esto con un proceso inflamatorio? No tiene absolutamente nada que ver con un proceso inflamatorio. Entonces, ahora, ¿no? la utilización de anticuerpos en forma general es ante un cuerpo determinado, en este caso ante una proteína, ¿vale? Entonces, existen anticuerpos antiprogesterona, antiestrógeno, antiinsulina, etcétera. ¿Ok? ¿Vale, chicos? ¿Está todo claro? ¿Ya? Entonces, utilizando este principio de anticuerpo, anti-un-cuerpo, vamos a explicar cómo es que ocurre la ELISA. Entonces, ELISA ocurre en lo que se llaman las placas, ¿sí? De pozos, ¿no? Son una plaquita de pozos en las cuales vamos a tener cada circulito en su pocillo. ¿Sí? En total, las placas más convencionales son de 96 pozos. ¿Ok? Entonces, cada circulito es un pocillo donde vamos a colocar soluciones. ¿Ok? Entonces, vamos a agrandar este pocillo y lo vamos a visualizar de esta manera. ¿Ok? Ahí está agrandado este pocillo para ver qué es lo que va a ocurrir dentro de él. Entonces, hay diferentes tipos de ELISA, ¿ya? Lo que voy a explicar ahora es un modelo más simple de ELISA, ¿no? ELISA que se llama ELISA indirecto. ¿Por qué? Porque se va a hacer lo siguiente. Lo que yo quiero saber es, ¿no? Aquí tengo dos muestras. ¿Sí? Tengo muestra 1 y tengo muestra 2. ¿Ok? Muestra 1, muestra 2. ¿No? Son dos suelos. En un suelo tengo mucha concentración de progesterona, cada puntito es progesterona, y en la otra tengo poca concentración de progesterona. Recuerden, el suelo, además de progesterona, tiene miles de otras proteínas que están representados pues, por los otros colores. ¿Sí? Está representado por los otros colores con miles de proteínas diferentes a la progesterona. ¿Sí? Vamos a colocar acá, el verde significa progesterona. ¿Vale, chicos? Entonces, la pregunta es, ¿no? Ya, quiero evaluar progesterona. Dicen, a ver, evalúame progesterona. Vamos a evaluar un laboratorio de progesterona. ¿Cuál es el principio? No vale decir, no, robando el laboratorio y que me dé el resultado, ¿no? Pero ya, ¿qué midió? No sé, el laboratorio. No tenemos que tener explicación para lo que me están dando, ¿cierto? ¿No? Entonces, cuando te van al laboratorio, te van a mandar las concentraciones de progesterona. Pero ¿cómo llegamos aquí?
Entonces, vamos a hacer ELISA. El primer paso, ¿vale? Es utilizar kits especiales para eso, ¿no? En los kits ya vienen soluciones purificadas. Entonces, hay un kit para medir progesterona, ¿sí? Kit para medir progesterona. Este kit, ¿qué tiene? ¿Qué componentes tiene? Primero, tiene la plaquita de 96 pozos, ¿sí? Tiene la placa de 96 pozos o pocillos. ¿Qué otro componente tiene? Tiene lo que se conoce como el anticuerpo. Anticuerpo. ¿Qué anticuerpo sería, chicos? Antiprogesterona. ¿Sí? Tiene el anticuerpo antiprogesterona. Y luego también tiene soluciones de lavado. Soluciones de lavado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que...? Y luego tiene los componentes que vamos a ir colocando, ¿ya? Primero, vamos a incubar, es básicamente colocar la solución en este pocillo, ¿no? Esta solución contiene, ¿qué cosa? El anticuerpo antiprogesterona. Entonces, vamos a colocar aquí y ¿qué va a pasar con ese anticuerpo antiprogesterona? Se va a adherir a las paredes de este pocillo, ¿vale? Se va a adherir a las paredes de este pocillo. Entonces, es el primer paso, ¿vale? Va a haber muchos anticuerpos que no se unan, ¿vale? Va a haber muchos anticuerpos que no se unan. Es por eso es importante, una vez que lo incubo, lo dejo que se lleve unas cuantas horas, después de lo incubado, tengo que lavar esto. ¿Para qué? Para descartar todo lo que no se unió, ¿sí? Entonces me voy a quedar solamente con los anticuerpos que se han unido al fondo de este pozo, ¿sí? Entonces, ese es el primer paso. Incubar con anticuerpo, lavar para retirar los sobrantes, ¿ok? Una vez que está todas estas plaquitas pasadas del proceso, todos estos pocillos, lo que vamos a hacer es el siguiente paso, que es colocar la muestra, ¿sí? Colocar el suero, ¿vale? Vamos a colocar el suero. Entonces, si colocamos el suero, ¿qué va a ocurrir con estas proteínas? ¿Se van a unir, sí o no? Sí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tienen lo que se conoce como epítopes, ¿sí? Regiones específicas para el anticuerpo. Entonces, se van a unir solo aquellas que tienen los epítopes. ¿Qué va a pasar con el resto de proteínas? Van a quedar aquí nada más, sueltas, ¿sí? Todas las demás proteínas van a quedar sueltas. Entonces, una vez que lo incubamos, el siguiente paso, ¿cuál sería? Siguiendo la misma lógica, ¿qué sería, chicos? El siguiente paso, deshacerse de esto, ¿cierto? Y eso se llama lavar. Lo vamos a lavar, ¿vale? Lavamos y lo deshacemos de todo esto que no se unió. ¿Ok? Listo. El tercer paso vendría a ser la utilización de anticuerpos secundarios, ¿sí? Aquí no lo había colocado. Entonces, aquí vendría a ser anticuerpos secundarios. ¿Ok? Los anticuerpos secundarios tienen que ser específicos a qué? ¿Sí? En este caso sería el anticuerpo primario. ¿Ok? Entonces, el anticuerpo secundario tiene que unirse, ¿vale? Al anticuerpo secundario. Pero aquí hay algo importantísimo de este anticuerpo secundario, que este anticuerpo secundario va a tener aquí, ¿sí? Tipo una molécula que lo marque, ¿vale? Entonces tiene una molécula. ¿Y por qué es importante esta molécula? Porque luego se va a utilizar una enzima más un cromógeno, tal que en esa reacción, al utilizar esta enzima con este cromógeno, ¿qué va a ocurrir? Esta solución va a tener una coloración, ¿ok? Esta va a tener una coloración. Entonces, ¿por qué es importante? Porque justamente el principio de lectura de la ELISA es colorímetro, es decir, voy a medir si es que está coloreado o no cada uno de estos puntos. Y a partir de ahí, nosotros vamos a ver la cuantificación. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasaba, por ejemplo, con un pocillo que no tenía o que tenía poca progesterona? ¿Qué hubiese pasado? Poco color, ¿cierto? Poca coloración, ¿no?
Entonces, como tiene poca progesterona, vamos a suponer que tiene solamente una molécula de progesterona, se une, ¿cierto? Todo lo demás no está unido a nada. Cuando coloco el secundario, ¿qué va a pasar? Solamente se va a unir este de acá, ¿cierto? Entonces, coloco la enzima, va a haber la coloración. Nada más, ¿no? Entonces vemos pocillos muy coloreados y pocillos transparentes, cero coloración. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tiene poca concentración de progesterona. ¿Ok? Entonces, y el último paso, ¿cuál sería? Evaluar justamente esto de acá, ¿cierto? Ya que yo digo que tiene coloración, no tiene coloración, tú no le puedes entregar a resultados a tu laboratorio diciendo, mira, este pocillo tiene mucha coloración, este tiene poca. Tienes que mostrar números, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para mostrar números? Se utiliza lo que se conoce como lector de espectrofotometría, ¿sí? Entonces, ¿qué se basa en el lector de espectrofotometría? O sea, hace lo siguiente, tenemos dos tubitos, ¿vale? Dos tubos. Uno tiene coloración, mucha coloración, y otro no tiene coloración. ¿Cuál es el principio? El principio se llama que eso se va a someter a una longitud de onda, ¿vale? A ambos a una longitud de onda, ¿qué va a pasar? ¿Qué se va a evaluar? ¿Hay una palabrita? Se va a absorber. Entonces, ¿cuál tendrá más absorbancia? ¿Cuál absorbe el color? ¿El oscuro o el claro? ¿Cuál absorbe más? ¿Cuál lo deja pasar, mejor dicho? ¿El oscuro o el transparente? El de acá, ¿cierto? ¿No? Cuando colocas una tela blanca o una tela transparente, ¿cuál deja pasar más? Una blanca. ¿Cuál deja pasar la luz? ¿No? La transparente o más clara posible. Entonces, ¿qué va a pasar con la luz acá? Va a pasar. ¿Y acá qué va a pasar? Va a absorber. ¿No? Por eso se llama absorbancia. Entonces, se representa así. Y aquí, por ejemplo, va a haber más absorbancia. Vamos a colocar aquí 850. ¿Y acá cuánto de absorbancia? Pues mínimo, ¿no? Vamos a colocar 100. ¿Ok? Entonces, mediante absorbancia, nosotros podemos determinar qué muestra absorbe más o absorbe menos luz, y a partir de ahí decir, esta tiene más color porque absorbe más, y esta tiene menos color, absorbe menos. ¿Sí? Entonces, esto de acá justamente se llama lector ELISA o espectrofotómetro. ¿Ok? Lector ELISA o espectrofotómetro. Listo, entonces, esta muestra va a tener una absorbancia de 800, vamos a colocarlo, y esta de acá va a tener una absorbancia de 10. Entonces, muchos laboratorios ya te mandan con estos resultados, ¿vale? De absorbancia, muchos. Pero hay otros que tú quieres más detallado, porque al final tu pregunta era cuánta concentración de progesterona hay. Y la concentración de progesterona generalmente se hace en unidades, ¿no? ¿Qué sé yo? Nanogramos por mililitros, ¿no? Por ejemplo, en caninos se utiliza muchísimo esto para el tema de padres controlados, ¿no? Niveles de progesterona, ¿ok? Entonces, tú quieres saber este valor, ¿ok? Y aún aquí con esos datos no te han dicho nada, ¿cierto? Entonces, ¿cómo haría yo para llevar esto a concentraciones? En bioquímica lo vieron. ¿Cómo llevamos las absorbancias a concentraciones? Allá con el factor de calibración. ¿Factor de calibración? Bueno. Ya tiene un nombre especial eso. Que son posibles especiales para ello. ¿Cómo se llama? La curva. La curva de calibración. Curva de calibración o curva estándar. ¿Sí? La curva estándar. Entonces, ¿y qué es la curva estándar? Básicamente es medir la absorbancia, pero de concentraciones conocidas. ¿Ok? La curva estándar. Entonces, en este caso, la curva estándar, nosotros como componente también de la progesterona vamos a tener concentraciones de progesterona conocidas, ¿no? Entonces vamos a coger, por ejemplo, este fragmento para hacer la curva estándar. Básicamente lo siguiente: en un tubo vamos a colocar 0 nanogramos por mililitro, en el siguiente tubo 10, en el otro 20, en el otro 100, en el otro 1000. ¿Sí? Entonces son concentraciones conocidas. ¿Qué va a pasar con este tubo? ¿Se va a colorear o no? Este de acá. Sí. Se va a colorear mucho, ¿cierto? Está muy concentrado. Y va bajando, y está transparente. ¿Ok? Si yo mido las absorbancias de cada uno de estos, ¿cómo va a ser este? ¿Va a tener alta o baja?
Es la observancia. ¿Alta absorbancia o baja? Alta, ¿cierto? Vamos a colocar aquí 800. Y va a ir disminuyendo, ¿cierto? 600, 300, 20, 0. Entonces tengo aquí absorbancias y tengo concentraciones de progesterona, ¿cierto? Concentraciones. Entonces lo que voy a hacer es, justamente una curva estándar, voy a graficar esto. ¿Ok? Por un lado las absorbancias y por otro lado las concentraciones de progesterona. ¿Ok? Absorbancias, ¿cuáles? ¿Qué absorbancias tenía? Tenía 0, bueno, 0 es aquí, tenía 20, 20, 300, 600, 800. ¿Sí? Concentraciones tenía 0, 10, 20, 100, 1000. Lo grafico esto, me va a dar ¿qué cosa? Justamente una curvita. Entonces, esta curva de aquí. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí yo puedo extrapolar, ¿cierto? Si tengo, por ejemplo, absorbancia 800, ¿cuánto concentración tengo? 1000 y poco, ¿cierto? Entonces, ahora sí yo puedo decir, que la concentración de progesterona es de 1200 nanogramos por mililitro. Por ejemplo, ¿ya? Acá, si tengo 10, ¿cuánto tendré? ¿No? Si seguimos aquí la recta, voy a tener menos de 10. ¿Cierto? Vamos a colocar 8. La concentración va a ser igual a 8 nanogramos por. Ahora sí, estoy dando concentraciones, lo que me. ¿Sí? Lo que me pide. ¿Vale, chicos? ¿Ok? ¿Claro? Sí, entonces, mediante curva estándar, nosotros podemos determinar, ¿vale?, las concentraciones que me están solicitando mediante ELISA de un anticuerpo determinado. ¿Ya? ¿Sí? ¿Claro? Y aquí, ¿qué pasa al contrario? Es decir, ¿vale? Vamos a borrar acá. ¿Qué pasa si en un tubito yo quiero identificar no progesterona, sino técnicas especiales llamadas anticuerpos? Recuerden, siguen siendo proteínas, solo que yo ahora quiero identificar los anticuerpos. Cada anticuerpo se representa así, ya, y es de esta manera o invertida. ¿Sí? Los que yo quiero identificar son anticuerpos. ¿Qué modificación tendría que hacer nada más?